Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La guerra que iba a ser solo para unos días lleva ya más de 100, con la economía y los precios pendientes del estrecho de Hormuz y con la pregunta de cuál es la diferencia entre una escalada militar y una nueva etapa que empeore el conflicto. Esta madrugada Oriente Próximo se ha asomado de nuevo al riesgo de una vuelta a los peores momentos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con una ofensiva de varios ataques de Washington contra objetivos iraníes y con la respuesta de los ayatolás contra la quinta flota que Estados Unidos tiene en la zona. Eso ha vuelto a extender la guerra más allá de Irán. Washington asegura que de momento deja aquí su ofensiva, pero Irán avisa de que no dejará ningún ataque sin respuesta. Donald Trump intenta una paz que no llega. Trump, de hecho, ha llegado a llamar a Netanyahu jodidamente loco porque los ataques de Israel complican sus planes para terminar la guerra que él mismo empezó. Había dicho el presidente de Estados Unidos que su línea roja era que ninguno de sus soldados fuera atacado, y ayer reaccionó después del ataque iraní contra un helicóptero de Estados Unidos. Sus 2 pilotos salieron ilesos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Tras el ataque al helicóptero, Estados Unidos ha emprendido esta oleada de bombardeos que asonaba así esta madrugada y que no se veía desde hace ya varios días. En respuesta, Irán ha atacado objetivos que Estados Unidos tiene en países aliados de la región como Kuwait, Bahrein y también Jordania. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El jefe de internacional de la SER es Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. La madrugada, decía, nos ha remitido a los momentos más inciertos de la guerra, aunque Estados Unidos ha dicho también que piensa dejar aquí la ofensiva. Veremos qué pasa hoy, Pablo, pero eso permitiría pensar que hemos asistido a una escalada que en principio no acaba con los intentos de llegar a un acuerdo de paz. A ninguna de las dos partes le interesa volver a una guerra abierta, pero hay que esperar a comprobar si efectivamente esta escalada acaba aquí o sigue subiendo hasta dejar el alto el fuego en papel mojado. Los ataques de Estados Unidos se han centrado contra intereses militares iraníes en el estrecho de Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos los describe como un acto de legítima defensa tras el derribo de ese helicóptero Apache por el que señalan a Irán. La réplica de Teherán se ha dirigido contra la quinta flota norteamericana, como decías, pero han lanzado otra veintena de ataques contra las bases norteamericanas en la región. No hay noticia a esta hora de víctimas o daños importantes en ninguna de las dos partes. Teherán presenta su réplica como un acto también de defensa para impedir que Estados Unidos pueda atacarles desde su propia región. Sea como sea, toda esta escalada a la que asistimos estos días demuestra una vez más la incapacidad de Trump para controlar la situación y para salir de esta guerra en la que se metió arrastrado por Benjamín Netanyahu, y demuestra también la importancia que Irán otorga al Líbano en las negociaciones, que por cierto habrá que ver cuándo se retoman y en qué punto. Pues vamos en directo a Jerusalén, porque en todo este equilibrio es clave lo que ocurra precisamente entre Israel y el Líbano. Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. Allí, ¿qué se dice esta mañana? Porque pese a las advertencias de Trump, Netanyahu sigue matando a gente en el Líbano. Sí, aquí el gobierno israelí no se ha pronunciado sobre estos últimos ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos, pero lo que tiene claro es que su castigo contra el sur del Líbano no va a parar. Ayer sus tropas se cebaron especialmente contra la histórica ciudad de Tiro, donde residen 200.000 personas. Sus ataques mataron a 13 personas y dejaron a decenas de heridos. El ejército lo que ha dicho esta mañana es que atacaron allí a objetivos de Hezbollah. Son ya más de 3.600 las personas que Israel ha matado en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando inició esta ofensiva, según el último recuento que dio ayer el Ministerio de Sanidad libanés. Pablo, Nuria, hasta el abierto. Hasta luego. Y en los precios, Jordi Fàbrega, buenos días, ¿se nota algo? Buenos días, pues lo que estamos viendo es que de momento el petróleo sigue contenido. Parecía que el barril de Brent podía bajar hoy de los $90. Los ataques de estas últimas 24 horas lo han hecho repuntar un poco de precio y ahora cuesta 92. Sí que vemos en los últimos días como la gasolina aquí
se está abaratando poco a poco, aunque sigue costando bastante más que antes de que empezara la guerra. Y las bolsas siguen en rojo, un 2% cae hoy el Nikkei de Japón, hasta un 5% la bolsa de Corea, afectada en este caso no solo por la guerra, sino también por las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial. Jordi, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En España, el día amanece pendiente del incendio en Villanueva de Castillejos, en Huelva, donde la Junta de Andalucía pidió ayer la intervención de la UME. El fuego había quemado ayer 3.600 hectáreas. Los efectivos se están repartiendo en 3 frentes. Lo que preocupa sobre todo hoy es el cambio del viento. Hay 100 personas desalojadas. Huelva, Santiago González. El fuerte olor a humo se percibe incluso a esta hora por las calles de la capital onubense, que está situada a kilómetros de distancia de ese incendio. Las llamas se acecharon durante la tarde a las localidades de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, municipios que, junto a Villanueva de los Castillejos, ya han anunciado que van a pedir al gobierno la declaración de zona gravemente afectada por una situación de emergencia. 50 efectivos de la UME y 10 medios técnicos ya se encuentran trabajando sobre el terreno. Desde las 4 de esta pasada madrugada, la Junta elevó a última hora de la noche de ayer a situación operativa 2 el plan de emergencia y suscitaba esa intervención de la UME. Pendientes pues del viento en un día que en cuanto al tiempo va a estar marcado por el calor, el mismo calor que ayer en el centro peninsular y en Andalucía, con máximas entre 35 y 40 grados, cerca de los 40 de hecho. En el Valle del Guadalquivir habrá cambio de viento, en efecto, aunque se espera que llegue cargado de humedad. Es en Andalucía donde encontramos una de las novedades políticas del día. La primera reunión entre el PP y Vox después de las elecciones andaluzas que dejaron al PP sin la mayoría absoluta a la que aspiraba Juanma Moreno, para evitar meterse en el lío, que es como él mismo llamó a la posibilidad de acabar gobernando con Vox. Adriana Jordán, buenos días. Hola, buenos días. Ahora el presidente andaluz se ha reunido con la extrema derecha, cuyos apoyos necesita y que le va a exigir eso que a Moreno le parecía un eslogan vacío, que es la prioridad nacional. Eso es, a Moreno Bonilla le quitaba el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político. Prefería hablar de prioridad andaluza, pero Vox ya marca la negociación y sentencia que cualquier pacto con ellos incluye esa prioridad nacional. Los españoles primero. El líder del PP andaluz este martes, antes de sentarse con Vox, ya apelaba a un acuerdo más o menos sensato. Que pudiéramos llegar a un acuerdo que sea razonable, que sea justo y que represente el interés general de los andaluces. El jueves se constituye el Parlamento de Andalucía y Moreno Bonilla no podía esperar más para la primera reunión con el candidato de Vox, que este martes estaba supervisado siempre por la Dirección Nacional de Abascal. Acuerdan volverse a ver para explorar la gobernabilidad, hablan de tono cordial, pero en Vox retan a Moreno a que copie los otros acuerdos autonómicos o que diga en público que el trabajo de los otros varones del PP le parecen mal. Adriana, gracias. Gracias, buen día. El PP y Vox negocian en Andalucía, mientras en Castilla y León invisten a Mañueco como presidente. La primera comunidad donde ambos partidos gobernaron juntos vuelven a tener un gobierno de coalición. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y fue el primero en abrir las puertas de la ultraderecha en los gobiernos autonómicos. Mañueco también se desmarca a la hora de asumir el ideario de Vox en la prioridad nacional y explicarlo. Formó parte de su discurso de investidura y del debate posterior con el socialista Carlos Martínez. Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo. Los derechos humanos no tienen nacionalidad y la solidaridad tampoco debería tenerla. Su problema es la defensa simultánea de un acuerdo que es todo menos moderado. Mañueco ha pasado de acusar a quien será su vicepresidente primero de querer tirar seres humanos al mar y de criticar la incompetencia de Vox en la gestión política a entregarles otra vez 3 consejerías a cambio de una toma de posesión que tendrá lugar mañana. Antes de que acabe la semana, el segundo gabinete de derecha y ultraderecha en Castilla y León estará en sus despachos con la idea de aguantar los 4 años de la legislatura. Con todo este contexto de fondo, con Mañueco investido en Castilla y León, con Moreno Bonilla negociando con Vox en Andalucía, el nuevo líder del PSOE en Extremadura ha ofrecido, esto lo hizo ayer, su apoyo al PP para que pueda aprobar los presupuestos con ellos, con los socialistas, y no con Vox, es decir, no con sus socios de gobierno, de los socios de gobierno de María Guardiola. El líder socialista allí es Álvaro Sánchez Cotrina y le respondió la consejera de Hacienda, que se llama Elena Manzano. Y yo quiero ser recordado por aquel que contribuyó a echarlos de los gobiernos, a cerrarle la puerta de los gobiernos, a Vox, a la ultraderecha, al odio. Y por eso le digo, señora presidenta, cese inmediatamente a los consejeros de Vox, échelos y ya tienen ustedes cuentas, ya tienen cuentas ustedes. Los presupuestos no son presupuestos ideológicos, los presupuestos serán ideológicos para ustedes, que es lo que han hecho durante 40 años. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Fue en Extremadura donde ayer quedó visto ya para sentencia el juicio por presunto enchufismo al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez, que ha sentado también en el banquillo a quien fue candidato y líder de los socialistas extremeños, a Miguel Ángel Gallardo, que dice que el juicio ya ha cumplido con su objetivo, el de condenarles públicamente. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Se levantaba ayer la última sesión. El juicio queda concluso por sentencia. Y ahora ya la suerte de David Sánchez está en manos de un tribunal que ha visto a los testigos clave de la acusación matizarse. Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. A peritos defender la legalidad de su acceso a una plaza en la Diputación. Esto es una convocatoria de libre designación. A un aspirante asegurar que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso. Sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas. Yo ahí vi desigualdad de oportunidades. Y a la UCO señalar directamente a Gallardo. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación. El hermano de Sánchez afronta 6 años de cárcel por tráfico de influencias y ni su defensa ni la Fiscalía encuentran aquí influyente o influido. Falta saber qué opina el tribunal. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La agenda del Papa va a seguir hoy en Barcelona, donde ayer congregó a una multitud en el Estadio Olímpico y donde hoy visitará Montserrat y la Sagrada Familia. En Barcelona está Marina García. Buenos días. Buenos días. León XIV visitará también la cárcel de Brians y una iglesia del barrio del Raval, que es uno de los barrios donde vive más gente de más nacionalidades distintas. Así es, hoy toda la atención se la llevará al final del día la Sagrada Familia y la inauguración que hará el pontífice de la Torre de Jesús, que la convertirá oficialmente en la iglesia más alta del mundo, con una misa ante 8.000 personas y con la presencia de los reyes de España. Pero antes, la intensa agenda de su quinto día en España pondrá el foco, por un lado, en uno de esos lugares que se encuentran en los márgenes de la sociedad, una cárcel, la segunda que visita de su pontificado, será el centro penitenciario de Brians y allí estará poco antes de las 11 de la mañana. A las 12 su agenda seguirá con una oración en el monasterio de Montserrat, una visita que ha sido denunciada por algunas víctimas de abusos en la abadía que lo consideran un acto de violencia institucional innecesario. Allí esperamos un discurso del pontífice y luego lo veremos, como decías, visitar el barrio del Raval, donde se verá con algunas realidades de caridad antes del colofón final de Gaudí y la Sagrada Familia. Coincidió que ayer, primer día de la selectividad allí en Cataluña, día de protestas también de los profesores, y justo cuando se producía esta llegada del Papa a la ciudad, a la capital catalana, Barcelona, volvió a producirse algo que hacía semanas que no pasaba, aunque no hace tanto que pasó la última vez, una nueva avería en Rodalies que obligó a suspender todo el servicio de los trenes de cercanías en Cataluña. Están contando esta mañana nuestros compañeros de Radio Mallorca la denuncia dentro del hospital de referencia en Baleares de que hay médicos que alargan la hospitalización de los pacientes y no les dan el alta. Es una especie de boicot por la guerra entre médicos que cobran pluses y los que no los cobran. Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Fuentes solventes y que conocen muy bien el funcionamiento del hospital, el día a día del centro de referencia en Baleares, han explicado a esta emisora que la situación que se está viviendo es de guerra interna y de boicot entre los profesionales que cobran esos pluses y los que no. Hablan de un malestar mayúsculo con la gerencia y aquellos servicios que no cobran estos pluses denuncian. Hay trabajadores que se están forrando a base de bien y como medida de presión y como protesta se están prolongando de forma innecesaria la estancia de pacientes en planta. Tanto es así que esta situación viene corroborada por un dato objetivo y es que la estancia media de hospitalización ha crecido en el último año un 15%, pasando de los 6 días de media a prácticamente los 7 días. Ha vuelto a haber enfrentamientos en Belfast, en Irlanda del Norte, entre la policía y cientos de personas que se manifestaban en contra de la población migrante. Y personas enmascaradas que lanzaron piedras contra los agentes y contra comercios cercanos. La tensión se ha disparado después del intento de asesinato por parte de un hombre de origen sudanés a otro hombre. Esto ocurrió el lunes pasado, intentó decapitarle. Corresponsal en Reino Unido, Lucas Font. Las imágenes estremecedoras del ataque han provocado conmoción en Irlanda del Norte y una nueva ola de disturbios, principalmente en Belfast, donde cientos de jóvenes con pasamontañas han atacado a la policía y algunos establecimientos de inmigrantes y han prendido fuego a vehículos y contenedores, unas llamas que se han extendido también a algunas viviendas y que han obligado a desalojar a los vecinos. Las protestas se han producido en varios puntos de la ciudad y también en otras partes del país, como Glasgow o Southampton, a pesar de los llamamientos a la calma de las autoridades y de los principales líderes políticos este martes. No dejemos que gente anónima orqueste campañas en nuestras calles, no dejemos que esparzan el odio
odio y el miedo, ha dicho la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill. La policía sigue investigando los motivos del ataque y el pasado del agresor, un hombre sudanés de unos 30 años, mientras la víctima permanece grave en el hospital. La Comisión Europea va a actuar contra Meta, la dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, a quien acusa de abusar de su posición dominante en el mercado. Lo que va a hacer Bruselas es forzarla a abrir su servicio de mensajería WhatsApp a los asistentes de inteligencia artificial de la competencia. Hasta ahora Meta solo permite el suyo. La decisión es provisional porque el caso sigue bajo investigación. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Es una medida cautelar que se enmarca en la investigación antimonopolio que Bruselas abrió hace ahora 6 meses por un supuesto incumplimiento de las normas de competencia. La comisión acusa a Meta de posición dominante al impedir que asistentes de inteligencia artificial de la competencia accedan a su servicio de mensajería, a WhatsApp. Tras la apertura de esta investigación, el gigante estadounidense se abrió a aceptar proveedores externos, pero pagando una tarifa, algo que a juicio de la comisión seguiría incumpliendo las normas comunitarias. Por eso el departamento que dirige la vicepresidenta Rivera anuncia ahora medidas cautelares y da un plazo de 5 días para que Meta restablezca el acceso gratuito de los asistentes de la competencia hasta que concluya esta investigación. Y las farmacias ya no van a recortar el código de barras de los medicamentos. El Gobierno ha aprobado un decreto para empezar a sustituirlo por uno totalmente digital. Marina Fernández. Año 2026. El Papa advierte en una encíclica de los riesgos de la inteligencia artificial y del tecnofascismo, mientras en las farmacias españolas... Los pacientes en la farmacia empiezan a decir, pero sacas de no sé dónde una receta y todavía luego cortas y pegas. Pero este sistema rudimentario tiene por fin los días contados. Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja, bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, para satisfacción de los farmacéuticos. Marta Galipienzo es la vicepresidenta del Consejo General. Nosotros tenemos muchas ganas porque el tiempo que dedicamos a esas labores administrativas no solo dedicamos al paciente. No hay fecha todavía para la desaparición del corta y pega en las farmacias, que va a convivir con el identificador digital hasta la implantación completa del nuevo sistema. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.